Bienvenidos, buenas tardes a todos. Es un gusto recibirlos como siempre en estos encuentros que realizamos desde el CED. Y brevemente vamos a presentar, ustedes ya lo conocen, Axel Kaiser es abogado, doctor en filosofía, profesor universitario, escritor. Hoy va a estar presentando su último libro, que como dato, en Chile es el libro más vendido desde hace un año en la categoría no ficción y hoy está aquí en Uruguay para presentarlo en este evento organizado por el CED. Como les contaba, Axel también es presidente del think tank Fundación para el Progreso, es columnista habitual de varios medios, entre ellos El Mercurio, El Líbero, El Diario Financiero, entre otros medios internacionales. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford y profesor en la Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez. Le vamos a dar la bienvenida a Axel. Tenemos aquí a Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, y a Hernán Bonilla, que es presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, que va a iniciar este evento. Agradecerles nuevamente la presencia. Ya tiene. ¿Funciona el micrófono? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para cada uno. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Es un gran gusto en particular tener a Axel por tercera vez en Montevideo y por tercera vez en un evento del Centro de Estudios para el Desarrollo. Creo que cada vez que Axel ha venido a Montevideo con temas distintos nos ha ayudado a pensar mejor y a reflexionar sobre temas que son relevantes para nuestro continente, pero también para nuestro país, y con una profundidad de pensamiento que realmente se valora, especialmente en estos tiempos que vivimos, en que no es tan fácil encontrar. Hoy, más temprano, visitamos la sala con Axel y con Agustín y nos acordamos que en este mismo lugar tuvimos eventos hace unos años con Antonio Escotado y más temprano este año con Mario Vargas Llosa, así que realmente creo que en esta línea de intelectuales liberales que respetamos y que valoramos, Axel también se encuentra. Creo, para comenzar con una breve introducción, antes de hacer algún comentario sobre el libro, me parece importante realizar algún comentario sobre lo que viene siendo. Axel es un hombre joven, pero ya tiene unos cuantos libros publicados, más sus columnas habituales en la prensa, y creo que hay algunos temas que viene recorriendo que han sido especialmente importantes. Me parece que marcan mojones en su obra, libros como La fatal ignorancia, donde advertía sobre la importancia de la batalla por las ideas y lo que implicaba el renunciar a dar la batalla por las ideas que estaba ocurriendo en Chile, en particular por parte de las ideas liberales frente a las ideas de izquierda, y cómo eso en alguna medida fue explicando los cambios políticos que hemos visto en Chile recientemente y los peligros que enfrenta Chile hoy por hoy. Se salvaron quizás del gran drama de la Constitución, pero aún afrontan peligros importantes con un gobierno de izquierda radical que lo ha sacado del rumbo. Hasta hace unos años pensamos que Chile era el ejemplo que iba camino al desarrollo en América Latina, y hoy estamos pensando que ojalá se salve de caer en un gobierno socialista. Eso nos habla a las claras de la importancia de las ideas y de dar la batalla de las ideas a tiempo. Cuando ya es tarde también hay que darla, pero mejor si se pueden enfrentar las ideas a tiempo, y Axel lo viene haciendo desde hace años. Creo que otro mojón en su obra lo marca la tiranía de la igualdad, en tiempos en que la igualdad y un concepto de justicia reñido con el concepto de justicia del liberalismo clásico, que tiene que ver más con la igualdad ante la ley y en todo caso con la igualdad de oportunidades, pero en ningún caso con la igualación de los resultados materiales. No solo porque es imposible, porque apenas uno iguale, supongamos que repartimos la riqueza existente en la sociedad, la repartimos entre todos,
salimos a dar una vuelta y eso ya cambió. Algunos se va a ir al casino, otro va a ir a comer por acá cerca, otro hará alguna otra cosa con la plata, pero la situación cambia instantáneamente y es imposible una igualdad material permanente, además de que destruye cualquier incentivo a que la economía pueda seguir creciendo y funcionando. Y finalmente creo que su libro sobre la neoinquisición, los peligros de la cultura de la cancelación, sobre eso fue la última charla que dio Axel aquí en Uruguay, y creo que también es un tema importante, ¿no? La defensa de la libertad de expresión, la defensa de la libertad del pensamiento, ¿no? Por aquello que decía Stuart Mill, de que aunque una persona sola discrepara con todo el mundo, tiene derecho a expresar su opinión, pero además seguramente esa opinión es más importante que la de todos los demás, porque si todos los demás opinan lo mismo, vale más escuchar una opinión distinta a lo que dice todo el mundo. Quizás pueda estar en lo correcto y vale la pena escucharlo. Yendo al libro que nos convoca, El economista callejero, que viene siendo un gran éxito de ventas en muchos países de América Latina, en España, en Chile, es el libro sobre economía más vendido en la historia de Chile. Va a más de 50.000 ejemplares y viene liderando las ventas hace alrededor de un año. Es un verdadero éxito, en particular en este momento que vive Chile, ¿no? Un libro que difunde las ideas correctas en tiempos tan convulsionados es especialmente valiente y especialmente valioso. Ustedes, algunos lo habrán leído, espero que algunos otros lo lean, por allí hay algunos a la venta. Creo que recoge la mejor tradición de la difusión de economía de la Escuela Clásica Liberal. Axel los nombra en la introducción, hace acordar a lo que fue la obra de Bastiat en el siglo XIX, a lo que fue la obra de Henry Hazlitt en el siglo XX, y también me hace acordar a una cosa que decía Hayek, hablando sobre el liberalismo, que es que, aunque muchas de las verdades son viejas, requieren ser reformuladas en un lenguaje que sea accesible para las nuevas generaciones y para las sociedades contemporáneas. Yo creo que este libro, en esa buena tradición, plantea los principales temas de la economía, lo que es necesario saber y entender sobre economía en la época que vivimos, y eso es un gran aporte, en tiempo en que algunas de estas ideas no necesariamente son intuitivas, en algunos casos pueden ser contraintuitivas, y determinan muchos errores que cometemos individualmente y como sociedad a la hora de tomar decisiones. Me voy a detener brevemente porque creo que lo más interesante es escuchar a Axel, que va a conversar con Agustín sobre el libro, pero me quiero detener en algunas de las ideas del libro que me parece que son especialmente importantes. La primera, la que trata en el primer capítulo, es que las personas viven de su trabajo, las personas viven del trabajo. Creo que esa es una verdad evidente, pero que a veces no está tan clara. Y si no viven de su trabajo, viven del trabajo de alguien más, que puede ser a través de una donación, de una cooperación voluntaria, o puede ser compulsiva si lo hace el Estado. En algunos casos puede estar justificado, algunas transferencias del Estado pueden justificarse, pero no todo lo que se pide. Axel desarrolla muy bien esto de el lucro unilateral, ¿no? Las personas, los llamados derechos sociales, y que alguien crea que tiene que tener algo gratis, implica que de algún lado salen esos recursos. Alguien puso esos recursos y no existen el dinero público, ¿no? Thatcher decía que no existe el dinero público, existe el dinero de los demás. Y eso es una verdad evidente, no está nada clara en tiempos en que lo que son bienes económicos muchas veces se reclaman como derechos sociales y genera una gran confusión en una sociedad que al final del día sigue teniendo recursos escasos y fines múltiples, y tenemos que decidir cómo se destinan esos recursos. Creo que la idea de que el intercambio mejora las dos partes, el comercio al final es beneficioso para las dos partes cuando es voluntario, porque si no, no existiría. Eso está muy relacionado al valor subjetivo, que es otro tema que Axel desarrolla muy bien. Las
personas cambian un bien por otro cuando cada uno valora más el que tiene la otra persona y por eso está dispuesto a darlo. No necesariamente cuando la transacción es compulsiva, cuando es voluntaria, notoriamente mejora la de las partes y eso extendido es una defensa clara a favor del comercio, del libre comercio, que ayuda a mejorar la productividad y que ayuda a mejorar la calidad de vida. Creo que otra idea importante que trata Axel es cómo la mejora tecnológica, el avance tecnológico, la innovación mejora la vida de las personas, claramente del que produce la innovación, que mejora la productividad del trabajo que realiza y que por lo tanto estará también mejorando sus ingresos, pero también al lograr producir más bienes y al lograr que ese bien se pueda vender a un precio menor, termina beneficiando a la sociedad en su conjunto. Creo que este es un tema bien importante que muchas veces es mal comprendido. Axel pone el ejemplo, por ejemplo, de Bill Gates. Es cierto que Bill Gates se hizo millonario vendiendo los productos que diseñaba, pero también mejoró la vida de todos nosotros, mejoró toda la productividad de millones de personas alrededor del mundo y nos hizo a todos más ricos. Y eso es clave a la hora de que, en particular en nuestro país, que solemos ver con desconfianza a las personas que hacen dinero. Creo que es un mal latinoamericano, pero en Uruguay lo vemos con bastante frecuencia. Y también creo que es cierto aquello que decía David Hume, que no hay nada más honorable a lo que una persona pueda dedicarse que hacer dinero. Hume tenía esta idea del empresario emprendedor, innovador, el que hace dinero porque la gente le compra lo que vende, no por cierto el empresario prebendario que obtiene sus recursos a través de privilegios otorgados por el Estado. Pero el empresario que hace dinero honestamente es, como desarrolla Axel en el libro, un benefactor social. Y eso creo que también es un punto bien importante. Brevemente digo alguna cosa más, así pasamos a escuchar a Axel, pero la idea de que los precios transmiten información. Los precios fijados por el Estado no significan nada y en general van a estar mal. O es innecesario si justo le invocan, o producen un mal si se fijan por encima o por abajo del precio de mercado, que es un precio además que cambia todo el tiempo. Es imposible que nadie, ningún ente coordinador de la economía pueda definir los precios. Los precios transmiten información insustituible, que no lo puede sustituir por el Estado ni por nadie, por más bien intencionado y por más información que tenga. Eso es lo que permite el funcionamiento de una economía compleja, en el que ninguno de nosotros sabe bien cómo se hacen muchas de las cosas que consumimos, la mayoría de las cosas que consumimos, muchas veces ni quién la hizo, ni de dónde vienen, donde intervienen a veces cientos, a veces miles de personas, y eso es solo posible en una economía de mercado, y como explica bien Axel en el libro, el fracaso de las economías planificadas es por demás elocuente a este respecto. Tengo unas cuantas más ideas que marca Axel bien en el libro, pero creo que lo más importante es que logra con una sencillez quizás propia de que no es un economista profesional, transmitir las ideas económicas, pero las ha transmitido tan bien que hoy por hoy mucha gente lo confunde con un economista, a pesar de que Axel es abogado y doctor en filosofía. Creo que este nuevo aporte, incursionando en la economía, con la intención de divulgar, Axel sacrifica las citas y las notas al pie y todo lo que la academia muchas veces impone por un libro ágil, accesible, pero profundo en las ideas que trata, y creo que es un libro que ojalá tenga también muchos lectores en nuestro país, porque aporta mucho a la comprensión de la economía, que es clave para que una sociedad progrese, y en particular creo que le haría muy bien también a nuestro país una mayor comprensión de las ideas que Axel trata también en su libro. Así que muchas gracias Axel por escribirlo y por estar con nosotros hoy en Montevideo. No, gracias. Bueno, muchas gracias Hernán por esta introducción al libro y para quienes aún no tuvieron la oportunidad de leerlo, este pantallazo de la racionalidad que transmite el libro, ¿no? A mí la impresión que me queda de eso es
cosas muy obvias que son mucho aire fresco de racionalidad en un mundo donde eso escasea. Así que para arrancar, Axel, y para darte la palabra, que todos acá vinieron a escucharte a vos y no nosotros, capaz que está bueno que cuentes, bueno, ¿qué te motivó a escribir un libro como este? Vos que venís de otro lado, que sos un abogado, doctor en filosofía, que has escrito libros sobre otros temas, como bien comentaba Hernán, ¿qué te motivó a meterte directo en la economía y a sentir que era necesario un libro de divulgación de temas económicos? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Hernán, por la invitación. Agustín Alcet, obviamente, que sería de América Latina si no fuera por estas minorías que dan la lucha por la libertad. Y a todos ustedes por haber venido aquí a conversar conmigo en este evento. Fíjense que yo estudié Derecho en una de las facultades más renombradas de Chile y teníamos cursos de filosofía política y cuestiones por el estilo en la carrera de Derecho, era un sello distintivo de mi facultad, y entonces hablaba mucho de la justicia, ¿no? Y en todas las teorías de justicia es cómo repartimos el dinero que se genera en la sociedad, ¿no es cierto? Y qué le damos a cada cual. Y sin embargo, ninguno de todos los filósofos que reflexionan sobre esto, del lado de la centroizquierda, del lado del igualitarismo, que me tocó estudiar a mí, entendía nada de economía. Entonces, fue una cosa muy sorprendente ver a todos estos filósofos especulando sobre redistribución de riqueza sin entender nada respecto de cómo se genera la riqueza que quieren redistribuir ni los efectos que tiene la redistribución de la riqueza sobre la creación de la riqueza. Eso ya me pareció extraño. Y los filósofos, los historiadores, en general, prácticamente todas las profesiones son completamente ignorantes en materia económica. No tienen la menor idea. No saben nada. Ni hablar de las personas del mundo del arte y la cultura y la literatura. No tienen idea. Entonces yo comencé en esa época ya a leer la obra política de Hayek y luego ya la obra económica de Escuela de Economía Austríaca, que como saben es una línea desarrollada sobre todo por personas que estudiaron Derecho originalmente. Y me sorprendió mucho la sencillez del lenguaje de autores como Bastiat del siglo XIX y también de Henry Hazlitt del año 46. Y claro, ¿por qué he decidido yo escribir este libro? Que les quiero contar. Este libro, como decía Hernán, es la obra de economía hasta donde hemos visto los datos más vendida en la historia de nuestro país, en Chile. La gente que la está comprando es sobre todo mucha gente joven. Son 50.000 los que, casi 50.000 durante un año desde que lo lanzamos, en que se ha mantenido número 1 en no ficción. Le estoy ganando los libros de autoayuda, con eso les digo todo. O sea, esta sí que es terapia de verdad, de la buena. Casi por un año, nadie lo puede creer, nadie entiende este fenómeno, nadie puede realmente dar una explicación cómo es posible un libro de economía, o sea, algo que supuestamente la gente detesta, a nadie le interesa, a nadie le importa, puede hacer un fenómeno de esta naturaleza. Se vende pirateado en las calles de ciudades en Chile. A mí me ha tocado firmar libros piratas también, varios de hecho, y personas de todos los estratos socioeconómicos. Eso es lo interesante. O sea, esto no es, uno podría imaginar, ¿cierto?, una determinada élite comprando el libro para entender. No, no es así. Es la persona que te atiende en el Starbucks, es el conductor de Uber, el repartidor de pizza, etc. El perfil es de todos los segmentos socioeconómicos. Incluso se están haciendo ahora cursos que yo no sabía. Se están haciendo cursos en los barrios más pobres de Santiago, de economía, con este libro. Para personas que tienen menos acceso a información y en fin. Y en consecuencia se trata de un fenómeno que ya es de tipo más cultural. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? Bueno, esta idea de que la gente no quiere entender estos temas es falsa, no le interesan. El problema es que está la discusión económica encerrada en la Torre de Marfil, donde los expertos hablan del crecimiento del producto, el déficit fiscal, hablan de cuestiones que nadie entiende a qué se están refiriendo. Y lo que hice yo acá, hablo acá de los economistas de salón, ¿no? Y digo, hay que bajar la economía de la Torre de Marfil, o sacarla del salón y llevarla a la calle. Por eso le puse el economista callejero. Fue explicar teoría de precios, teoría del libre comercio, teoría del capital, teoría de la innovación. Todas esas cosas en 120 páginas, sin matemáticas, sin ecuaciones, sin gráficos, sin citas al pie de página, sin citas de autores, porque la idea era que esto llegara a ser masivo. Y se está cumpliendo. O
Se está cumpliendo tal cual el propósito del libro fue planteado y estoy muy contento con el resultado porque lo que yo busco es cambiar mentes. Es básicamente que las personas tengan un arsenal fundamental, básico, de temas económicos para que no se equivoquen a la hora de tomar decisiones, no de cómo invertir tu dinero. Este libro no es de esto, no se trata de ese tema. Este es un tratado de economía positiva, cómo funciona la realidad económica. Y si no te vas a dar en tu vida el trabajo de leer demasiada literatura y hacer un doctorado en economía ni cosas así, y de hecho conozco doctores en economía que deberán leer este libro para aprender de economía, partiendo por nuestro ministro de Economía de ahora, en Chile, bueno, entonces esta es la solución. Y yo me anticipé, fíjense ustedes, para terminar la respuesta, Tranquilo. porque ya veía cómo venía creciendo toda esta ola, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric, nuestro presidente, y todo el movimiento del Frente Amplio, como se llama la coalición que nos gobierna ahora ya, con un éxito muy grande entre jóvenes. Y eso me preocupa a mí, que los jóvenes, la gente que está en las universidades, en los colegios, caiga tan fácilmente presa de discursos románticos, fáciles, emocionales, primitivos, y lo lleven a apoyar proyectos que son desastrosos, como es el proyecto claramente que estamos viendo hoy, que no es nada nuevo en la historia latinoamericana. Nada nuevo, es la misma receta fracasada de toda la vida. Y que por supuesto hay intelectuales dispuestos a darle crédito a ese proyecto, incluso economistas, incluso premios Nobel de Economía, como Joseph Stiglitz, que estuvo hace poco en Chile avalando todas las políticas económicas del gobierno, que son una catástrofe, el mismo que avaló las de Chávez, de Correa, de Evo Morales y de Fidel Castro, premio Nobel de Economía, bueno, estuvo también en Chile. Entonces, parece que le voy a mandar una copia ahora que lo pienso a Joseph Stiglitz, a ver si se acuerda de en qué consiste la economía. Bueno, entonces, claro, me anticipé en el momentum, el timing es muy importante. Ahora, este libro no pasa de moda. Estas son lecciones que usted puede leer 60 años atrás o las pueden leer en 60 años y van a seguir siendo vigentes. Acá no hay nada de discusión específica de Chile, no tiene nada que ver con eso. Y este libro por eso se está publicando, se publicó ya en España, en México, en Colombia, ahora acá en Uruguay, en Argentina, lo presentamos con Milei, lo presenté en Paraguay, se va a publicar en Brasil, se va a publicar en Alemania, se va a publicar en Estados Unidos, se va a publicar probablemente también en Polonia y en otros países, porque no había nada así desde el libro de Henry Hazlitt, Economía en una lección del año 1946. Entonces, yo me siento muy orgulloso de poder pertenecer a esta línea, ¿cierto?, de Frederick Bastiat, Henry Hazlitt, y ahora con esta obra meterme en ese aporte para que la gente entienda economía. Y con gente me refiero, como les digo, a todo tipo de público, incluyendo personas que creen que saben pero no tienen idea, porque fueron a la universidad y estudiaron Derecho, o estudiaron Medicina, o estudiaron cualquiera de esas cosas y tienen opiniones muy categóricas respecto a lo que el gobierno deberá hacer con los recursos que están disponibles, o de cómo debería intervenir, pero no entienden absolutamente nada. Entonces, en parte este libro es el resultado de conversaciones con conocidos, con amigos, gente que yo consideraba culta, pero cuando les explicas les pides que te expliquen qué es un precio, no saben decírtelo. Y estaban pidiendo que el gobierno fijara los precios de las mascarillas, por ejemplo, durante la pandemia. O no tienen idea de cuál es el costo alternativo, el concepto de costo alternativo. Son todas cosas elementales, pero que lamentablemente no están presentes en la ciudadanía y, en consecuencia, yo creo que tenemos que formar un sentido común económico. Esto de que los políticos prometan tantas cosas gratis debiera generarnos problemas a los ciudadanos. No debiera seducirnos a votar por ellos, sino que al revés, debiéramos desconfiar. Y eso es lo que estoy intentando lograr con este libro. Espero que siga teniendo éxito. Acá en Uruguay me han dicho que está casi agotada la edición. Acá van quedando algunos, así que llévenselo, cómprenlo, peleense por conseguir el libro. Viste, los recursos son escasos, hay que luchar por ellos. Y regálenlo, porque tenemos que cambiar la mentalidad en esta región si queremos mantenerla relativamente próspera o evitar que se termine hundiendo, ¿cierto?, en el fango populista. Interesante. Recién antes de que mientras te esperábamos, charlando con varias personas que ya tenían 2 veces el libro, pero lo compraron una vez para regalárselo al hijo, lo habían conseguido de Chile, de España, porque acá había poco, pero y traían los 3 para que vos se lo firmes. Quería enganchar con un tema que vos mencionaste ahora al final, que es el sentido común, ¿no? El sentido común de las personas. Hay como 2 cosas que capaz que parecen contradictorias,
por un lado, como que sostenemos, o yo entiendo de lo que vos decís, que el sentido común de los latinoamericanos está a favor de estos discursos de cosas gratis, tiene un sentido medio socialista. Pero a la vez una receptividad asombrosa de un libro como este, de la gente común, ¿no? Y eso que vos decís es hasta esperanzador, ¿no? La gente común está abierta a aprender de economía, a entender, a escuchar cuando se le habla claro. Entonces, ¿cómo definiría ese sentido común chileno o latinoamericano? ¿En qué cosas está afín a estas ideas y en qué cosas no? Y bueno, un poco las claves para hablarle a ese sentido común, ¿no? Vos lográs algo asombroso, que capaz que hace muchas décadas que no se lograba, que es, bueno, penetrar ahí, hablar, lograr mover esa cosa. Como acá hay mucha gente que, bueno, empresarios, estudiantes, gente que trabaja también en otros centros de estudio, que permanentemente está hablando de temas en contacto por temas laborales o por lo que sea, gente que trabaja con cooperativas. ¿Qué claves darías como para hablarle a la gente, para penetrar, para ser persuasivo cuando hablamos de economía en la cotidiana? ¿Qué cosas te resultaron exitosas a vos en esta? Los ejemplos que yo pongo, que son de una tribu que intercambia, una persona que cierto pesca truchas e intercambia por liebres que caza a otro en la tribu. Ustedes saben, esto se conoce como Crusoe Economics, ¿no? Ludwig von Mises decía que había que explicar desde lo fundamental. Olvídense los macros, de los agregados, de todas esas cosas inútiles, no sirven para nada. Son completamente fuera de lo que es necesario para transmitirle a la ciudadanía y además incluso los confunden los mismos economistas muchas veces. Esta idea de que el gasto público puede mejorar la economía, esto a mi juicio es completamente absurdo. Bueno, pero el éxito del libro tiene que ver con el lenguaje sencillo y con que, como dice Hernán, hay ideas que son muy profundas acá en este libro, muy complejo. Por ejemplo, yo refuto la teoría del valor de Marx, que es esta idea básicamente de que los capitalistas, los empresarios explotan a los obreros y entonces toda la riqueza que ellos tienen se las han extraído a los obreros. No vamos a entrar en detalle, porque está en el libro, pero que es muy persuasiva y muy persistente en la discusión pública, esa idea de que los ricos tienen porque le quitan a los otros, básicamente, un juego suma cero. Entonces tú explicas esto en términos simples, en pocas páginas, tú lees un capítulo en 10 minutos, 8 minutos, dependiendo de cuál sea, pero son muy breves, pero van muy al hueso y muy a fondo. Y eso demostró ser un ejemplo, o sea, una fórmula muy exitosa, extraordinariamente exitosa. Yo podría haber escrito un paper académico, he escrito algunos, y créanme, no tienen ni un 1% del impacto que tiene esto, ni un 0,1%. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que nuestros países no se arruinen. Ahora, esto no solo es necesario en América Latina, yo diría que en todo Occidente es necesario esto. Tenemos problemas de crisis fiscales potenciales en varios países desarrollados. Estados Unidos tiene unos niveles de deuda insostenibles y cuando uno ve la popularidad del socialismo entre las nuevas generaciones, la más alta de la historia, y así sucesivamente. Entonces, de ahí viene, yo creo, tanto interés en que se publique en otros países también este libro, porque finalmente tú permites que una gran cantidad de personas lo lea, tú le cambias la mente y al mismo tiempo muchas de esas personas están en la radio, están en televisión, están en posiciones de liderazgo político y empiezan entonces a funcionar como multiplicadores de las ideas. Entonces, que no puede fijar los precios porque tal cosa, o no suban los impuestos al capital porque va a pasar tal cosa. Entonces, eso te ayuda más o menos a ir manteniendo un cierto equilibrio en el debate que normalmente está dominado por el afán de ganar votos sobornando a la gente con su propio dinero, ¿cierto? Y eso pasa en todos lados. Lo que pasa es que en América Latina tenemos además esta cosa carnívora de sectores políticos que buscan la refundación, como lo vimos en Chile recientemente, crear sistemas completamente utópicos, ¿no? Y volver a una especie de situación previo a la caída del paraíso, digamos. O sea, esa es un poco la promesa que te están haciendo, ¿no es cierto? Y el Estado supuestamente va a arreglar eso, y cuando llegan, saquean absolutamente todo lo que pueden y matan a todo el mundo de hambre en el caso más extremo, como lo vimos en el de Venezuela. Ahora, yo les digo una cosa, si nosotros logramos que las ideas contenidas en este pequeño ensayo se generalicen, si lo logramos, nunca más va a tener un gobierno de izquierda radical en América Latina. Ahora que lo vayamos a lograr es otra cosa. Pero esto, si ustedes tienen... Este libro lo que busca es la alfabetización económica. Eso es, para personas
que están tanto en la élite como no, que son completamente analfabetas en materia de economía. No entienden absolutamente nada, incluidos muchos empresarios, que tienen en general una sensación mejor, pero algunos, varios yo diría, se confunden también con cosas que dicen. Entonces para mí fue como una especie de red pill. La portada debería haber sido roja, tipo Matrix cuando toma la pastilla roja y dice, y entra en la realidad. Bueno, así desagradable es la realidad económica. Porque el problema de la economía es que no te permite soñar. La economía no da espacio a los sueños, ni al romance, ni a los Guevara, ni a todo ese tipo de cosas, que pueden ser muy atractivas emocionalmente, porque te enfrenta con los límites de la realidad. Simple. Tienes recursos escasos, tienes que hacerlo producir a tus factores productivos, tienes que tener capital humano avanzado, etcétera, etcétera. Y si no, te mueres de hambre. Así es sencillo. Por eso yo parto el libro, como dice Hernán, con una verdad que es elemental, que la gente olvidó. Tú solo puedes vivir de tus ingresos, de tu trabajo, ¿cierto? O del trabajo ajeno. Listo, no hay otra opción. Es decir, a ver quién me puede discutir eso. No hay ningún socialista que me pueda discutir eso. Ni un comunista me puede discutir. Es que el trabajo colectivo, no, pero es que el trabajo colectivo no existe. Existe el trabajo que haces tú, más el trabajo que hace el otro, y puedes colaborar, y así funciona el mercado, pero tú contribuyes con una porción específica de la riqueza general, y que es más que lo que contribuye probablemente el resto, o menos que lo que contribuye en otro. Esa mera realidad la hemos olvidado. Entonces hablamos del Estado, tenemos esta estatología, esta religión. El Estado como un Dios nos va a proveer a todos de derechos sociales, de salud, educación, de pensiones. Y aquí iban ustedes hasta hace poco en Uruguay, a una crisis fiscal por el nivel de gasto estatal. ¿Quién paga eso? Eso lo pagan los contribuyentes, lo pagan con impuestos. O lo terminas pagando con inflación como en Argentina, con más de un 100% de inflación. Y entonces cuando Eva decía que donde hay una necesidad surge un derecho, fíjense la filosofía. Evita decía eso en Argentina. Bueno, ¿cómo no va a estar destrozado ese país si aplicaron esa mentalidad? Completamente arruinado. Volvamos al paraíso. Si en el paraíso no había necesidades, no habían derechos porque no tenías la escasez de recursos, tenías todo completamente disponible, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de mentalidad al que yo quiero contribuir en mi fugaz paso por este planeta, para cambiar y dejar ojalá una región mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes, que no tengan que estar emigrando. Porque además, así como van las cosas, no sé si van a poder seguir emigrando a muchas partes, pero es muy trágico, y lo digo como alguien que viene del país que fue más exitoso en América Latina en las últimas décadas y que lo destrozamos, porque Chile se acabó, olvídenlo, con este discurso igualitario, estatista, antirrico, de lucha de clase y de redistribución, y yo lo predije en varios libros, en detalle lo que iba a pasar, y ahí está, un país del cual se está yendo todo el capital que puede, 80.000 millones de dólares de fuga de capitales en los últimos 3 años, un país del cual se está yendo la gente, porque ya no quiere vivir, un país con los peores niveles de seguridad de la historia, o sea, ya a nivel de Centroamérica, de criminalidad, asesinatos, homicidios, sicariato, secuestro, etcétera, terrorismo, ni hablar, y con un futuro económico completamente pobre, yo diría, o sea, va a ser mediocre, no vamos a ser el país más pobre de la región, pero muy mediocre. Y hace 10 años estábamos hablando de ser país desarrollado, en poco tiempo. Justo quería meterme en consultarte a ver hasta dónde esto es como un tema autobiográfico de tu país, ¿no? Como vos como chileno escribís esto, es verdad que antes que Boric, pero ya cuando un país que, bueno, hasta la campaña pasada, que hubo un candidato que en 2019 hizo campaña poniendo mucho a Chile como ejemplo, pero conversábamos hoy, en el 2009 el Frente Amplio, José Mujica, uno de los spots de televisión, decía que su ejemplo era Chile, por cómo habían hecho las cosas. Parecía hasta que un país donde todos miramos, no, la izquierda chilena es una cosa, en el sentido de una izquierda que entiende la racionalidad económica, los límites del gasto público, la importancia de la prudencia fiscal, la importancia del comercio, de cómo nos enriquece mutuamente. Y de golpe vimos cómo ese mismo país, el sentido común, dominante al menos en sus políticos, las cosas que antes no eran decibles para los políticos de izquierda, de golpe veíamos políticos
de derecha, para usar este lenguaje que escuchamos todos, también entrando en esta escalada de promesas y redoblando la apuesta, porque si él promete 10, yo tengo que prometer 12 o por lo menos 8 para no quedarme muy lejos, y renunciando a la discusión de las ideas, ¿no? Que vos haces tanto énfasis. Hasta donde uno parecería como que cuando el país le fue bien fue cuando las ideas se pusieron malas, mientras cuando Chile, después de experimentar varias décadas de crecimiento, de baja de la pobreza, de baja de la desigualdad también, a pesar de que seguía siendo alta, de baja de la desigualdad, bueno, en ese momento las ideas de la ley chilena se corrompieron. ¿Hasta dónde un poco escucharte tu visión, por más de que casi todos la conocemos, de lo que pasó en Chile y de lo que está pasando, ¿no? De golpe también, hace algunas semanas, un referéndum de salida de la Constitución que vos nos contabas hoy, era la Constitución más extremista del mundo occidental, casi la más larga que la chavista, una locura la Constitución que estuvo a punto de imponerse en Chile. Bueno, ¿cómo cambia tan rápido el sentido común chileno? Parecería que de este lado de la cordillera, de un lado para el otro, tambaleándose, y bueno, si este libro al final es una reacción a eso. Sí, este es un libro que lo que busca es obviamente una influencia global, se va a publicar en muchos países, el interés es impresionante, de hecho viene recomendado por Deirdre McCloskey, como ustedes pueden ver en la portada. Yo estoy muy contento porque ella, que es una profesora de mucha trayectoria en Estados Unidos, Universidad de Chicago, Illinois, pero antes en la Universidad de Chicago, y que si tenemos suerte le van a dar el Premio Nobel de Economía, lo encuentra, me dice, el mejor libro incluso que el de Henry Hazlitt, entonces lo digo yo porque estoy muy orgulloso de que me... La portada, en la review que hace Deirdre McCloskey sobre el libro, y que está en la portada, dice: si vas a leer un solo libro de economía en tu vida, debería ser este. Sí, y eso pero como tú bien notas, o sea, esto claramente tiene la intención de contribuir en América Latina a cambiar la mentalidad, porque si por algo somos un fracaso como región es porque nuestra mentalidad es una mentalidad del fracaso, es así de simple. Pero... claro, es un esfuerzo para contribuir a la reconstrucción de Chile, porque Chile va a ser arrasado, ya está sufriendo estragos muy difíciles o muy dañinos de toda esta política estatista, igualitarista. No hay nada más tóxico que el discurso de la igualdad en una sociedad, nada más tóxico, sobre todo si no lo acompañas de una preocupación real y genuina de lo que es la productividad, el crecimiento de la economía. Yo en ese sentido les puedo decir que lo que nos arruinó en Chile fue eso, porque el discurso de la igualdad, cuando solamente hablas de eso, es pura envidia, nada más, y terminas por destruir a los que supuestamente generan más prosperidad, o no supuestamente, los que producen más, en la medida en que vas cambiando las instituciones de ese país para redistribuir y castigarlos, y entonces satisfacer las ansias de venganza social de grupos que van creciendo en la sociedad y que están frustrados con la situación. Y, en definitiva, lo que termina ocurriendo es que esas avenidas que permitieron a algunos prosperar se cierran para todos. Si tú no puedes tratar de deshacerte de los exitosos en una sociedad, en una comunidad, sin al mismo tiempo destruir todos los puentes que les permitieron a ellos llegar exitosos y que otros podrían usar para ser exitosos. Y por eso no hay ni una sociedad del mundo que se haya encontrado los ricos que haya sido exitosa. Todas terminaron condenando a la inmensa masa a la miseria absoluta. Todos los experimentos socialistas y comunistas. El último que conocemos en América Latina más agresivo es el de Venezuela, donde sí puede uno decir hay algunos espacios, qué sé yo, de gente que todavía algo puede hacer, pero es verdaderamente mínimo comparado con lo que era. Entonces es un esfuerzo para contribuir en 20 años, no sé, a la reconstrucción del país, cambiando la mentalidad desde ahora, es lo que yo vengo haciendo. Yo soy chileno, le tengo cariño a mi nación, pero lamentablemente optó por el suicidio, y afortunadamente en materia de la historia de las naciones tú puedes volver a vivir, digamos, o sea, no es como que no hay una segunda parte, y hay países que han pasado momentos muy duros, después vuelven a resurgir, y espero que sea el caso de Chile, pero como digo, deseo que este libro sea una contribución para toda América Latina y que nuestra región sea un ejemplo de éxito para el mundo, y que la gente que vive acá no se tenga que ir y abandonar nuestras sociedades y pasar todo ese drama porque acá no hay oportunidades y tienen vidas miserables teniendo todo para ser una región rica, digamos. O sea, todo, que no nos faltan recursos naturales, no nos falta productividad en términos agrícolas, no nos falta nada de todo eso. Nuestro problema está acá. El que pensamos, pésimo. Y tenemos valores y creencias que son
incompatibles con la vida moderna y avanzada. Ese es el problema. Y no son los americanos ni los europeos que nos explotan, no. Es acá. Entonces, mientras no tomemos la red pill, estamos condenados una y otra vez a eso. Y lo que sí les quiero decir acá en Uruguay es, en Chile se instaló la sensación, estaba compartida en los 90 y los 2000, de que nosotros habíamos pasado a ser un país aburrido donde no habían grandes cambios políticos. Y acá todo el mundo dice, y yo soy uno de los que lo plantea, Uruguay, no, ese es otro país porque es políticamente estable, no tiene estos vaivenes tan violentos que se ven en otras regiones, en otros vecinos, pero cuidado porque eso se puede perder. Eso lo pueden perder perfectamente. Si nos pasó a nosotros, donde a mí me decían que yo era un loco, que yo estaba totalmente delirando, que era un extremista, un apocalíptico, me acuerdo, me decían eso. Cuando yo escribí mi primer libro, El Chile que venía en el 2007, diciendo que el Chile que venía era un Chile destrozado y que no se iba a poder vivir en ese país. Y estamos exactamente ahí. Y yo no conozco a nadie que no haya pensado, de cara al referéndum constitucional, que si salía el apruebo y se creaba la Constitución para establecer la dictadura comunista, porque era eso lo que querían con esa nueva Constitución, no se iba de Chile. Todos se iban de Chile. Todos. Entonces, mucho cuidado con dar por garantizado que todo va a seguir igual, porque no es así. Hay que cuidar lo que uno tiene, hay que valorar lo que uno tiene, hay que mejorar lo que uno tiene. Los chilenos caemos en un proceso de depresión y de odio por nuestro propio país. Y como odiábamos lo que teníamos, lo destrozamos. Ahora, nos enteramos en el camino de irlo destrozando, de que en realidad parece que no era tan malo comparado con lo que nos estaban proponiendo en la convención de heroinómanos que tuvimos redactando la Constitución. Porque realmente el documento que produjeron, o sea, yo creo que nosotros somos todos un LSD y no somos capaces de llegar a algo así en esta sala, se lo digo francamente. O sea, no sé si lo siguieron la discusión, pero una cosa delirante. ¿Y saben qué fue lo peor? Que el 38% de los chilenos votó a favor. No solo eso, que tuvo el apoyo de todas las redes internacionales. No solo los Joseph Stiglitz, el New York Times, actores de Hollywood. O sea, no sé si ustedes supieron, pero a Chile salió a apoyar el referéndum Mark Ruffalo, el actor de Hulk, Pedro Pascal, el actor de Narcos, la Susan Sarandon. Tuvimos a Roger Waters diciendo que había que votar a prueba, ¿no? El de Pink Floyd. Tuvimos a Slavoj Žižek, el filósofo marxista, obviamente, toda la gente, Noam Chomsky, el expresidente del Parlamento Europeo, el alemán, ¿no es cierto?, Schulz. Tuvimos, o sea, todo tipo de celebridad, una cosa impresionante. Y a Boric lo apoyaba Viggo Mortensen, lo apoyaba Peter Gabriel, Sting, o sea, es una cosa que tú dices, ¿por qué esta gente de pronto que no sabería dónde está Chile en un mapa, de pronto le importa lo que está pasando en nuestro país? Y claro, fue el experimento ideológico más radical del wokeness, de la extrema izquierda, que se ha intentado en Occidente jamás de refundación. No hay nada parecido a eso. Entonces estaban todos delirando con la posibilidad de que acá se iba a reconstruir el paraíso sobre la tierra, ¿no? El paraíso verde, además, donde Greta Thunberg que iba a poder andar desnuda corriendo y nadie se iba a dar cuenta. ¿Se acuerdan cuando nos echan del paraíso? Nos dicen, o sea, nos damos cuenta, ¿no?, que estamos desnudas, además, entonces nos da vergüenza. No, acá no iba a haber ni vergüenza. Una cosa realmente impresionante. Ahora, eso no tiene que ocurrir, obviamente, acá a ese nivel, pero sí te puede pasar que un sector más radical de la izquierda acá empiece con ese discurso y que entonces hay que cambiar las reglas y entonces hay que cambiar el régimen tributario, porque así parte. Parte que hay que cambiar el régimen tributario, parte que hay que quitarle más a los que están produciendo más, que la igualdad, que entonces la redistribución, que el Estado, y después terminan en la refundación, ¿no? Sobre todo si ya empiezan a insinuar cambios constitucionales. O sea, a eso hay que cerrarle la puerta inmediatamente. Nosotros todavía no sabemos qué va a pasar con el tema constitucional en Chile. Y mientras tanto, la plata se va del país, el peso se devalúa, el desempleo sube, los salarios no crecen. O sea, en fin, y todo eso en mayor medida provocado por nuestras políticas, nuestras decisiones dentro de Chile. Y ahora además tenemos un gobierno del Partido Comunista.
El Partido Comunista Chileno, ustedes saben, es un partido alineado con Maduro, con Cuba y con Norcorea. No estamos hablando de un partido que son reformados, socialdemócratas, no. Son comunistas de vieja escuela que lo que quieren es la dictadura del proletariado en Chile. O sea, eso es lo que buscan todavía. Un partido totalitario. Y ese partido es el que más peso tiene dentro del gobierno de Boric, que se presta para todas estas cosas. Y bueno, por suerte tiene una popularidad en el suelo de un 21%, el presidente que más rápido ha perdido popularidad en la historia, porque los chilenos de alguna manera se están empezando a dar cuenta, parece que lo que teníamos no era tan malo. Pero después de todo el daño que hemos hecho, es casi imposible repararlo. Construir un país o cualquier cosa es fácil, es difícil, romperlo es muy fácil. Y en ese proceso estamos, entonces, esto es un pequeño aporte para intentar reconstruirlo. Pero no hay una luz de esperanza de ese 62% que nadie se lo esperaba, que por lo menos no con esa magnitud, esa como confianza en el ciudadano común, confianza en esa clase media que progresó, que sabe al final que sus padres, que ellos viven mejor que sus padres que sus abuelos y que a pesar de capaz que en algún momento confiar en la gente, en la persona y en el sentido común al que vas a apelar. No, ¿por qué sos tan pesimista de ese Chile que demostró, más allá de todo el ruido, como esa resiliencia que se sobrepuso, bueno, a todas esas redes internacionales, no fue solo al gobierno, a la construcción del gobierno, sino a esa campaña mediática y a esa buena prensa y ese marketing que tienen esas ideas woke? ¿Por qué sos tan pesimista si está eso? Porque cuando la economía política de un país cambia, del crecimiento económico y del discurso inclusivo, cuando hablo inclusivo me refiero a todos somos parte de lo mismo y trabajemos juntos para sacar el país adelante, a uno divisivo y de redistribución de riqueza, ya está. Y eso no se fue, Chile, eso sigue. Eso sigue porque además creas los grupos de interés que empiezan a vivir de esta redistribución, ¿no es cierto? El triángulo de hierro del que hablaba Friedman, la burocracia, los partidos políticos y por fuera los que están recibiendo los subsidios, los bonos, esto, lo otro. Entonces es muy difícil, aunque tengas una mayoría electoral, cambiar esas dinámicas. Muy complicado, porque los grupos de interés se organizan todos los días en función de preservar sus privilegios. Y por lo tanto necesitas una mano muy dura para poder resolver eso, romper la tiranía que ejercen estos grupos de interés, ¿cierto? Y restituir y reconstituir la fibra del progreso. Por eso yo tengo muy mal pronóstico de lo que viene en Chile. Sin embargo, creo que en 10, 15, 20 años tal vez haya una esperanza de que... Todo va a empeorar antes de mejorar. Sí, va a empeorar antes de mejorar. Y lo otro que puede ocurrir perfectamente es que nunca mejore. Por lo menos no mientras nosotros vivamos. O sea, miren en Argentina. ¿Cuántas décadas lleva en el basural peronista? O sea, a nosotros nos puede pasar perfectamente lo mismo y vamos decididamente en esa dirección. Y aparte por nuestras élites tampoco doy mucho. Nuestras élites políticas, intelectuales y en parte también las empresariales. No apuesto porque no son personas que están con la claridad mental y el coraje para defender el país y sacarlo adelante. Una cosa es evitar irte al infierno, que es lo que nos pasó con el referéndum de salida. Ya no caímos al infierno, ¿ya? No nos estamos asando ahí en las brasas. Pero otra es querer llegar al cielo, que es el desarrollo, el camino al desarrollo. Eso yo creo que se perdió. Ahí vos algo tocaste, ¿no? Pero yo siento que Uruguay está de moda como estaba Chile de moda hace una década, ¿no? Que uno mira y más si viajás por el mundo y si en las redes internacionales está de moda hablar bien de Uruguay y Uruguay es como dentro de este mundo convulsionado y esta región convulsionada. ¿Qué alarmas hay que te prendías y qué recomendarías a esta sala con empresarios, con estudiantes, con líderes sociales, con algún político? Que cómo se mantiene la guardia alta y alerta, y bueno, eso nosotros mismos desde el CED nos gusta como alentar el discurso, bueno, Uruguay tiene que ser más ambicioso y Uruguay tiene que tratar de aspirar a otro nivel de desarrollo, tratar de ser un país desarrollado, porque no estamos condenados en América Latina, no tenemos nada en los genes, en ningún lado que nos impida
aspirar a que nuestra gente viva muchísimo mejor, a vivir como sociedad muchísimo mejor. ¿Cómo nos evitamos ese de ir del cielo al infierno? ¿Qué alarmas vos decías ese tema de la Constitución? Que me parece como un elemento bien concreto. Bueno, ¿cómo se mantiene la guardia en alto para evitar un camino tan brusco como el que vimos en Chile? Hay una cuestión muy humana, que es la de olvidarte cómo estabas ayer, ¿cierto? Y ser un malagradecido respecto a tu presente. Y cuando tú comparas tu situación hace 10 años con la que tienes hoy, por nombrar un caso teórico, y tú en realidad te ha ido bien, pero te empiezan a decir que no, que el país nunca ha estado peor, y que esto y que lo otro, en algún minuto el discurso permea. Te empiezan a convencer de que es así. Es como que en algún momento todo el mundo te empieza a hablar mal de tu pareja. Tú estás bien en tu relación, pero tus amigos te empiezan a hablar mal, tu familia te empieza a hablar mal. O sea, primero te exaspera, pero después tal vez tienen razón, ¿cierto? Entonces el discurso, el lenguaje construye realidad política y psíquica. Si acá se instala la idea de que el país va mal, de que hay demasiado abuso de los ricos, de que hay demasiados privilegios para los inversionistas extranjeros, de que esto, de que lo otro, y se empieza a meter ese virus en la discusión pública y no lo frenan, van a destruir el país. Se los digo inmediatamente, se los predigo y me lo pueden mostrar en 15 años más el video. Porque son los estados de ánimo que van cambiando como producto de estos discursos, ¿cierto? Lo que define la evolución económica y política de las naciones. Y por eso es tan importante el trabajo del SET. Nosotros llegamos tarde con la Fundación para el Progreso. Soy el presidente de un centro de estudio relevante en Chile, que hace un trabajo como el que hace el SET. Llegamos tarde, cuando ya habíamos alcanzado un punto de inflexión en este discurso en contra del sistema económico y sobre todo la etiqueta el neoliberalismo. El presidente Boric, cuando ganó la primera vuelta, dijo: vamos a enterrar el neoliberalismo. ¿Qué significa enterrar el neoliberalismo? Deshacerte de las instituciones de mercado que permiten el progreso nomás. Eso es. Vamos a enterrar la propiedad privada, la libertad económica, el libre comercio. Ya han tratado de hacer todas esas cosas, y si hubieran sacado la nueva constitución, olvídense. Entonces, yo te diría que las ideas es la clave, el discurso, que la gente no se olvide, celebren el progreso. Todo es perfectible, nada es la utopía que te prometen los que están afuera, ¿cierto? Sobre todo cuando están fuera del gobierno y te dicen: no, nosotros lo haríamos mucho mejor. Así llegó Boric con todo su séquito de ineptos al gobierno, de charlatanes. O sea, diciendo que todo estaba mal y que ellos lo iban a hacer todo bien. ¿Cómo? No te explicaban, pero así llegaron. Y ahora lo está haciendo todo mal. Y la gente se dio cuenta, por eso en la encuesta está desplomado, está en el subsuelo, afortunadamente. Yo diría entonces que la clave es el discurso público, celebrar y seguir avanzando con políticas liberales. De ahora vamos a tener la nueva generación de reformas a los distintos temas, sistema tributario, impuestos, salud, educación, todo eso, de manera tal de que el país siga creciendo económicamente, que es la única forma de alcanzar el progreso y deshacerse del Mercosur, que es una cosa completamente absurda y fracasada, que no sirve absolutamente para nada, que me parece increíble que siga existiendo y que lo único que frena es el desarrollo. Si hay algo que nos salva en Chile de que estos bárbaros que están gobernando destrocen todo, en parte es el libre comercio, por eso lo querían tumbar. Eso nos salva, porque son tratados que firmamos con China, con Estados Unidos, con Europa, y no se pueden meter con ellos. Entonces tienes sistemas de resolución de controversias que si tú te pasas, ¿cierto?, de lo que está acordado, bueno, te embargan tus cuentas en el extranjero y empiezas a tener problemas como país. Y eso está muy bien cuando se trata de naciones como las nuestras, donde de pronto los populistas llegan y quieren cerrar el comercio, quieren darle favores a ciertos grupos. Entonces el libre comercio es clave. Yo creo que eso es algo que hay que pelear muy fuerte, ver cómo hacerlo, pero le mejoraría la calidad de vida a muchos en Uruguay eso. Esos números tú los puedes tener, o sea, tú comparas lo que pagas en Chile
automóviles o por artefactos tecnológicos, lo que paga acá es una cosa que tú dices no tiene sentido. En consecuencia, esa es la dirección, un discurso optimista de futuro, pero con propuestas también concretas, ¿no? Y resaltando lo positivo. Si te quedas en esta cosa autoflagelante de somos tan malos, nunca el país ha estado peor, mientras tanto todo el mundo no está tan mal, vas a darle la razón a estas personas que quieren destruir todo lo que has conseguido. Y que hablan desde la rabia, desde la envidia, desde el odio. Ahora, ojo, que hay algunas cuestiones en las que no están tan equivocados tampoco, ¿no? Me refiero, hay escándalos a veces de colusión entre empresarios, hay cosas de ese estilo, de corrupción entre los políticos y ciertas élites económicas. Eso también es negativo, eso es muy dañino. Los empresarios tienen que jugar con las reglas del mercado y tratar de empujar hacia allá. Aunque no les convenga en el corto plazo, en América Latina les conviene en el largo plazo. Si ustedes van a ver la plata que han perdido los empresarios chilenos, se los dijimos, miles de millones de dólares, por ignorantes, por ineptos, por acomodados, por cobardes, porque esa es la realidad. No estoy diciendo que todos fueron así, pero una buena parte de ellos, yo creo que ni siquiera quieren hacer las cuentas, porque es cosa de ir a ver la capitalización bursátil de sus empresas, cómo ha evolucionado, en parte importante por el problema interno, no solamente, pero en parte importante. Y si se hubiera aprobado la Constitución, olvídense, la Constitución hacía desaparecer el derecho de propiedad privada, la nueva, se acababa, ya estaba en el nombre, pero no había ningún tipo de protección. Entonces, ellos dicen que sí estaba, no estaba. O sea, era el fin completo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este jueguito refundacional. ¿A dónde hay que mirar hoy en día en el mundo? Vos sos un chileno, pero muy globalizado, referente internacional con tus ideas y haciendo este aporte que ya se tradujo al alemán, se está traduciendo al inglés, tiene una vocación de impacto global, como decías. ¿Qué país sí tenemos que estas ideas estén desplegadas, que hay que mirar? Uno mira Europa y parece que tenemos una Europa en decadencia, ¿no? También Occidente en general, vos mismo decías que algunos de los problemas que hablamos no son de América Latina, son de Occidente. Bueno, ¿qué partes del mundo hay que mirar con atención, como con optimismo, donde uno diga, bueno, se están haciendo las cosas bien, este tipo de ideas, este tipo de sentido común es predominante? Donde tú veas más libertad económica, le está yendo bien. Suiza es un país que le va muy bien. Nueva Zelanda, a pesar del gobierno nefasto de Jacinta Ardern, es un país que al menos en lo institucional se ha mantenido relativamente estable. Le ha ido bien. Australia le ha ido relativamente bien, más allá de las políticas de dictadura sanitaria que aplicaron durante la pandemia, que fueron vergonzosas. Tú vas al estado de Florida en Estados Unidos, lo comparas con California y tiene un ejemplo de éxito, y California y Nueva York decadencia. En fin, no existe tampoco el paraíso, ¿no? Que uno quiera irse a vivir y encuentre todo tal cual quisiera, pero hay lugares que se acercan más. A mí Suiza me encanta. Irlanda, por ejemplo, tiene impuestos corporativos bajísimos, es muy amistoso con la inversión extranjera, con el emprendimiento, con el hacer negocios. Y hay rule of law, o sea, protección del derecho de propiedad, que eso es muy importante, eso es clave. Hay algunos lugares. ¿En América Latina? Tampoco sobra. Es que hoy día en América Latina yo diría que lo único que llama la atención es Uruguay, porque tienen esa política interesante para inversionistas extranjeros, de residencia fiscal, además no hay impuestos sobre rentas globales, en fin, o sea, y es estable, por eso digo, es un valor eso de la estabilidad política. Es razonable para vivir desde el punto de vista de la seguridad y todas esas cosas. Entonces, si tú me dices América Latina, a mí no se me ocurre otro lugar. Y por eso se están todos viniendo a vivir acá. Bueno, un país que no lo está haciendo tan mal es Paraguay, ¿eh? Ojo, ese país está creciendo económicamente, está recibiendo un montón de inversión extranjera, tiene el 10-10-10 de regla de impuestos, que es espectacular. O sea, sí, a las personas, para que el país avance, déjalos trabajar y beneficiarse de lo que están haciendo. Dale impuestos bajos, estabilidad de reglas del juego y el resto anda solo. No te pongas creativo, ¿eh? Como nos pasó a nosotros, con reformas tributarias que nadie entiende, ni siquiera sus autores, etc. Hazlo lo más simple posible y les va a ir muy bien así.
Como te decía, acá en Uruguay seguimos Chile mucho, ¿no? Es bastante curioso lo que en el mundo, vos me haces un relato de por qué Chile es tan importante en la discusión de política global de hace muchas décadas, por lo menos desde Allende para adelante. Obviamente el otro país que seguimos muchísimo, que tenemos el detalle, es Argentina, ¿no? Que todos los miramos con mucha atención, todo lo que está pasando, y bueno, vos estuviste en Argentina hace algunas semanas con Milei, presentando tu libro con Milei, que es un fenómeno que algunos miramos con cierta desconfianza, pero que no deja de ser interesante lo que está pasando y cómo, bueno, un discurso muy liberal se logró un lugar en la escena política, está marcando las encuestas, aparece como un actor político relevante. Eso hace algunos muy poquitos años parecía totalmente afuera de la ventana de Overton, como le gusta hablar alguna de las redes que compartimos. ¿Qué está pasando en Argentina y en particular cómo estás viendo el fenómeno Milei vos? Yo espero que gane, para serle franco. Me gusta también bastante Patricia Bullrich, tengo que reconocer. Pero mi análisis de Argentina es que de haber sido el país con el ingreso per cápita más alto del mundo en 1896, haber sido el desastre catastrófico, trágico que es hoy en día, producto de un cambio en la mentalidad de los argentinos que se infectó del virus más tóxico que puede haber, que es el colectivismo, y que tiene su mayor expresión en el peronismo, su mayor expresión política. Creo que necesitan un líder que esté dispuesto a asumir el costo de los cambios. Una especie de revolucionario, pero en la tradición anglosajona, no en la francesa, de hacer un quiebre completo con el pasado, desde el punto de vista de la tendencia institucional y política, y de llegar con un mandato popular claro para dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, para bajar los impuestos, echar 1 millón y tanto de empleados públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, es obvio lo que va a ocurrir en Argentina. Tú tienes que hacer cirugía mayor, tienes que entrar no con un bisturí, tienes que entrar con una motosierra en Argentina. Esa es la verdad. Y lo que va a ocurrir, si no, es que vas a tener un gobierno de oposición, ¿cierto? Juntos por el Cambio, lo que sea, y van a hacer algunas cosas que van a mejorar, y después van a volver a caer en exactamente lo mismo. Tú no puedes dejarles a los argentinos políticos el control de la política monetaria. No pueden controlar la moneda, acéptenlo, maduren, no están en condiciones de hacerlo. El Salvador, Ecuador, Panamá, todos dolarizaron. Ni siquiera Rafael Correa se pudo cargar la dolarización en Ecuador. Ni siquiera. Y fue una bendición para esos países. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Milei de que lo que hay que hacer ahí es realmente cambios estructurales profundos. De lo contrario, no vas a salir del problema. ¿Cómo puede ser que Argentina tenga más de un 100% de inflación? Un 100%. 40% de pobreza. 40% de gente pobre. Niños desnutridos. O sea, el país más rico, uno de los más ricos del mundo. ¿Qué estamos hablando? Si esa destrucción habría que darles el premio Nobel de la antieconomía. Porque realmente es difícil lograr convertir a un país así en una ruina como la que han hecho ellos. Es como convertir a uno de los países más ricos en reserva de petróleo del mundo en uno donde la gente se está muriendo de hambre. O sea, solo los socialistas pueden llegar a ese nivel. Es impresionante. Entonces yo deseo que tenga éxito. No sé si lo va a tener, difícil, y que llegue al gobierno con un mandato popular claro y se cargue a los parásitos, porque esa es la verdad. Esos son los términos que usa él, pero es que ya es cierto. Ya no es una descalificación que él utiliza, es una descripción. O sea, no estamos siendo insolentes y lo estamos descalificando, no. Argentina se ha convertido en una sociedad parasítica, con grupos gigantescos y otros no tan grandes, que a través del aparato estatal viven metiéndole la mano a todos los demás, a los que trabajan honestamente y que sin ninguna duda es la mayoría del país y quisiera ser también la mayoría del país. Interesantemente, Milei tiene apoyo en sectores populares, que es la gente que vive que muchos reciben asistencialismo, pero que ya no quieren eso, ya no quieren el bono, quieren salir adelante, quieren trabajar, quieren pararse sobre sus propios pies. Esa cuestión te da dignidad también.
Así que yo voy a estar pasando algún tiempo ahí en Argentina y haré lo que pueda por ayudarlo y por ayudar obviamente al cambio de gobierno, sea Milei o sea otro, pero no es mucho lo que puedo hacer en todo caso, menos como chileno, aunque no fuimos al Mundial, así que tal vez eso... No queríamos tocar ese tema. Sí, claro, y si gana Argentina el Mundial, bueno, tal vez haya un ánimo interesante para atreverse a hacer cosas arriesgadas y liberales, y Milei, bueno, pueda salir adelante él, o al menos él influir con su programa, si gana Bullrich o la persona que sea, para que se implemente de fondo. Pero ahí tienen que dejar el sistema amarrado. Pero en el fondo no sos nada optimista con Argentina, o sí. Este gusto que tenés por Milei te implica ser optimista de lo que pueda pasar en Argentina. Sí, a mí me da alguna esperanza que él tenga ese nivel de arrastre en un país que uno podría haber pensado está completamente descompuesto, en esta religión que tienen ellos, ¿no? Que es la religión que comparten sectores amplios de la ciudadanía y de las élites, que es el peronismo, que es pura corrupción moral, no es otra cosa que eso. Y sin embargo, una figura como Milei logra conectar con otra fibra que está presente en Argentina, que es la que lo llevó a ser el país más rico del mundo, que es la de los ganadores de verdad, ¿no? Los que efectivamente llegaron a ser campeones del mundo el año 1896 en materia de ingreso per cápita, donde venía gente de Europa y decía, ¿me voy a Estados Unidos o a Argentina? Esa era la pregunta. ¿A dónde me voy? Oiga, ¿alguien se hace esa pregunta? No, nadie. Entonces, ellos pueden. Argentina podría llegar a ser, de nuevo, uno de los países más ricos del mundo si se lo propusieran y se tuvieran fe. Pero lo que ocurre es que el peronismo destruye la fe de los individuos en su capacidad de salir adelante. Si la selección argentina fuera peronista, imagínense. O sea, si jugara con las reglas del peronismo, en vez de que los mejores jugadores van y juegan, vamos a tener el derecho social a que cualquiera pueda ser miembro de la selección y jugar en la selección, por lo menos un partido, porque es el sueño, entonces donde nace una necesidad y un derecho, entonces metemos a todos, ya que estamos de mundial, ejemplos futboleros son buenos. Bueno, ¿en qué terminarían? Ni una posibilidad. Y lo mismo pasa en todas las sociedades a nivel más amplio. Cuando tú dejas de celebrar el éxito y de premiar el éxito y la excelencia, no solo arruinas a la gente exitosa, que por lo demás se te va del país a vivir a Estados Unidos, se te va a otro lado. O sea, te van a Miami, están llenos de argentinos jóvenes que están escapando de su país. Lo mismo en Barcelona, lo mismo está en Italia, porque muchos tienen pasaporte europeo, de gente muy calificada, que es una tragedia perder ese tipo de capital humano para un país. Y ellos lo están perdiendo por estas políticas absurdas y por esta mentalidad que la verdad los tiene en el fracaso absoluto, pero si la logran cambiar, y ahí viene lo de Milei, porque hay un giro, ¿no es cierto?, en el espíritu y reconectan con esa fuerza que tuvieron en el pasado, ellos pueden llegar a ser uno de los países más ricos del mundo, y vamos a ver si es que ahora estamos teniendo ese giro copernicano en Argentina. Y si eso llegara a ocurrir en Argentina, con Bullrich o con Milei, entonces yo creo que sería una derrota para, obviamente, el peronismo y el progresismo en Argentina y América Latina, pero sería para toda la izquierda mundial. Porque nadie le tiene fe a Argentina. Nadie. Esa es la verdad. Y yo me muevo en Estados Unidos y hablo con gente, nadie le tiene fe. Si ellos lograran tumbar, ¿no es cierto?, su estatismo desquiciado, su peronismo, su colectivismo, medio fascista, porque viene de ahí el peronismo, ¿no? Todos sabemos. Entonces, yo creo que eso sería una derrota. Imagínense el efecto de demostración para el planeta, de algo así. Sería algo espectacular, ojalá lo podamos vivir. No le estoy dando la mayor cantidad de chances a que eso ocurra, tengo que decirlo. Yo también tengo, creo que hay alguna cosa para tener un poquito de ilusión en Argentina, muy vinculado a lo que es tu libro. Creo que por aportes como el tuyo de personas argentinas, pero probablemente por la destrucción económica, muchos argentinos se vieron obligados a alfabetizarse económicamente. Uno va a Argentina y tiene un taxista que le explica que la emisión genera inflación. Tiene de golpe, se puso de moda decir que las leyes laborales fascistas, ahí sí en Argentina, que vienen del fascismo, no dan para más, que es evidente, y hasta gente de izquierda se vio obligada a empezar a cuestionar las leyes laborales. Hasta gente de sectores muy populares diciendo
los planes sociales no son la solución de fondo. Esto, vos me puedes dar lo que quieras, pero si la moneda se evalúa como se evalúa, yo nunca voy a llegar. Hay una alfabetización económica abrupta, generada por lo peor, de la peor forma posible, por la destrucción económica, por el hambre, por la pobreza, que creo que ha movido el sentido común económico del argentino de una forma que también quizás nadie lo esperaba bueno, cuando ganó Macri. Para ganar justamente tuvo que hacer lo opuesto a todo esto, ¿no? Mover su sentido económico y vestirse, disfrazarse y tomar cosas que eran propias, y eso creo que tuvo un cambio en Argentina bastante rápido e inesperado. Creo que eso está muy vinculado con el mensaje de este libro, y creo que da para tener una lucita de optimismo que comparto con lo que decís. Sí. Mira, yo quiero dos cosas para Argentina: que Messi destrone a Maradona y que Milei destrone a Perón. Esos son mis dos deseos, realmente, de una transformación cultural profunda en ese país, en que se queden con lo mejor que son capaces de producir, porque Messi tiene todo, la genialidad de Maradona y todo eso, por todas las diferencias que tienen, pero tiene la genialidad, ¿cierto? Los argentinos son esta cosa tan de contrastes increíbles, ¿no? Sin tener todos los vicios y todos los problemas de Maradona. Y Milei puede llegar a ser un líder de multitudes, carismático, poderoso, pero con las ideas correctas. Y entonces podría transformar el destino del país. A veces una sola persona puede cambiar el futuro de una nación completa, incluso de la humanidad, una sola. Y esperemos que eso se dé. Yo le deseo lo mejor a Argentina, nos conviene a todos, a los uruguayos, a los chilenos, a todo el mundo nos conviene. Así es que esperemos que el economista callejero ayude un poco, aunque sea en ese propósito. Que también viene muy bien en ventas en Argentina. Con la editorial tuvimos ese dato. No, para ir cerrando, Axel, no sé si Hernán quería agregar alguna pregunta. Quería como pedirte capaz que un mensaje, un adelanto a la gente del libro. Vos acá ponés 15 lecciones que todas van a lugares muy fundamentales, ¿no? Muy esenciales de ese sentido común económico. La verdad no es... Uno lo lee y no tiene nunca la idea de estar escuchando nada radical. Más bien tiene la idea de estar escuchando como racionalidad, bueno, cómo realmente son las cosas y no como nos gustaría que sean. Entendimiento, uno le va agregando valor. Sí, ¿cuál capaz que de estas lecciones, de estos mitos que en buena medida vos vas desterrando, cuál te parece capaz que ha sido más dañino, y en cuál capaz que tenemos que convocar a la militancia de cada uno con su familia, con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros de estudio y de trabajo, tratar de explicar lo mal que está el sentido común en estos temas y tratar de ayudar a un mejor entendimiento? Sí, a propósito de lo que tú comentas, yo este libro se lo dediqué a los soñadores de este mundo, ¿ah? O sea, esa es la dedicatoria, a los soñadores de este mundo. Porque la economía es la ciencia de la decepción. Te muestra todo lo que no puedes hacer, básicamente. Dos, yo te diría, para contestar a tu pregunta. Uno es la idea de que hay cosas gratis. La gente cree eso. Cosas gratis. No, es que me lo dieron gratis. ¿Qué? ¿Te dieron gratis qué? No existen cosas gratis. Nada que el Estado te da es gratis, nada. Cuesta un montón, y que te lo dé el Estado cuesta incluso más, y por lo tanto, incluso si no te lo diera el Estado, probablemente estarías mejor. Que eso es algo bien contraintuitivo, ¿no? Pero es así. Y segundo, la incompatibilidad de intereses. Tenemos que entender que los intereses de la gente más exitosa están siempre alineados con los de la gente menos exitosa. Así funciona la economía. No es cierto, salvo, como tú decías, que te aproveches de tus contactos con el gobierno para beneficiarte a expensas de otros, que las personas de mayor prosperidad económica, o empresas, lo que sea, sean otra cosa que benefactores sociales. Son explotadores, no, son benefactores sociales. Y esa es una de las lecciones. El empresario es un benefactor social. Sin empresarios no tendríamos esta botella, no tendríamos la ropa que tenemos puesto, no tendríamos este edificio, no tendríamos la luz eléctrica, no tendríamos absolutamente nada. El Estado podría hacer un par de cosas, pero en general nos moriríamos de hambre, ¿no? Como en los países socialistas en general. Y en consecuencia de esas dos ideas de que nuestros intereses son compatibles, debemos celebrar el éxito ajeno, no envidiarlo, no castigarlo, salvo cuando es por fraude, cosas de ese estilo. Pero que los intereses son compatibles entre los más exitosos
y los que son menos exitosos, y por lo tanto afectar a los exitosos termina por perjudicar a los menos exitosos. Eso. Y la idea de que no hay cosas gratis, lo que te obliga a pensar, bueno, de dónde salen los recursos, cómo se tienen que generar, entonces si yo afecto demasiado a los que los generan, voy a tener menos yo, etc. Son dos temas básicos que están a través del libro y que si lográramos de alguna manera instaurar como parte de la cultura general, haríamos una contribución gigantesca a mejorar el nivel de la discusión en nuestros países y a que nuestros políticos también estén obligados a ser más responsables, que es lo que tú ves en Suiza, por ejemplo. Los suizos votan que no en contra de reducir la jornada laboral, en los referéndums votan que no en contra de un salario mínimo garantizado, votan que no, todas esas iniciativas populares. Entonces, bueno, por algo es lo que es ese país. Y nosotros estamos todavía lejos de eso, pero tenemos que intentar acercarnos. De lo contrario, ¿qué solución tenemos? La que decía Simón Bolívar. Lo único que se puede hacer en América, escribió en 1830, es emigrar. Muchas gracias, Axel Kaiser. Los invito a todos a comprar el libro, leerlo. En Uruguay cuesta conseguirlo. Esperamos que la editorial rápidamente solucione esto, pero sí se consigue en Kindle fácilmente. Y Busca Libre, yo creo que te lo despachan también. Te lo despachan también al que quiera comprarlo por allí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Axel. La verdad fue muy interesante tenerte nuevamente acá, en este caso presentando este libro que sin duda ya está dando y va a seguir dando mucho que hablar. Muchas gracias a ustedes.